la Cámara, en el Congreso, para que lo planteen allí, porque nosotros, como bien se ha dicho antes por otro portavoz, lo que decíamos aquí, ante un tema que se va a debatir y que se decidirá finalmente en el Congreso de los Diputados, evidentemente no podemos decir lo que queramos. Pero yo sí que quiero decir que este borrador, y por los conocimientos que yo tengo, y aunque, insisto, incluso desde dentro del Partido Popular se están planteando modificaciones a ciertas cuestiones que se trata, el objetivo, recogiendo el sentir un poco de la ciudadanía, es primar la austeridad e impulsar la eficiencia de las administraciones públicas, contribuir al control del déficit, asegurar la financiación y la estabilidad presupuestaria, garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios públicos y evitar duplicidades y solapamientos de competencias. ¿Y de qué manera? Pues entre otras medidas, yo no vamos a tocar el borrador con todos los temas que trata, pero entre ellas hay un refuerzo de las diputaciones para la prestación de servicios comunes, se eliminan órganos supramunicipales que sean deficitarios, porque eso al final le cuesta dinero al ciudadano y no repercute en mejores ni mayores ni más servicios. En las entidades instrumentales que tengan también deficitarias, también lo mismo, dejar las que no sean deficitarias. Supresión de competencias impropias de los ayuntamientos, aquí lo ha dicho el portavoz de Compromís, estamos asumiendo competencias que no nos tocan, pues que las asuman quien las tenga que asumir. Se establecen estándares de calidad para mejorar los servicios públicos al ciudadano, se fortalece la figura del interventor como control financiero para evitar lo que ha pasado y que todos los ciudadanos lo denuncian, que es el excesivo gasto de muchísimas administraciones que, insisto, ha perjudicado y ha mermado los recursos públicos para poder destinarlos a servicios, la limitación del personal de confianza, asesores y todo esto, es decir, una serie de medidas que el objetivo final es lo que está pidiendo la ciudadanía: austeridad, controlar el gasto, controlar el déficit y garantizar la sostenibilidad. Y yo, si el Bloc Compromís lo que pidiera es modificar ciertos aspectos o que se debatiera cuestiones del borrador, pero la retirada del borrador diciendo lo que dice en la parte expositiva de la moción, que no estamos en absoluto de acuerdo, no la podemos respaldar en absoluto. Por tanto, nuestro voto va a ser en contra. Moltes gràcies. En el segon torn de paraula, alguna paraula al respecte? Voldrà fer ús del segon torn de paraula? Sí, no, però... Sí. S'ha defensat la moció. En un primer torn de paraula només ha parlat el Partit Popular. Entenc que ningú més vol utilitzar el primer torn de paraula. El segon torn de paraula vol utilitzar-lo portaveu de Compromís, la portaveu del Partit Popular. Sí. Cuestión de orden. A ver, si hay un primer turno y nadie hay réplica, ya no hay debate. El hacer un segundo turno, si no hay debate... El señor secretario mejor podria aclarar, clar. A aquest respecte, jo ja crec que ho vaig comentar així en el mateix plenari, donaré un primer torn de paraula i quan s'hagi acabat, si algú vol utilitzar el segon torn de paraula, tindrà dret a utilitzar-lo. En aquest sentit. No anem a retallar també, en tot el que estem retallant, la possibilitat dels portaveus d'expressar la seva voluntat o les seues idees al respecte. Per tant, en el segon torn de paraula, algú vol parlar? Sí? Algú més voldrà parlar? Sí. Yo en este segundo turno de palabra decir que no estoy de acuerdo en este segundo, porque es gastar tiempo y a la par dinero de las arcas públicas de aquí, porque no hay réplica a la primera intervención, por tanto entiendo que el debate ha terminado. Y únicamente vuelvo a recalcar... Ninguno le obliga a utilizarlo, el segundo torn de paraula. Ya estoy utilizando el segundo. Y vuelvo a recalcar que el objetivo de este borrador, que todavía no es nada, es la reforma de las administraciones locales en aras a conseguir la austeridad, el control del déficit, la financiación, la sostenibilidad y evitar duplicidades, que yo entiendo que los demás partidos, hayan muchas cuestiones de las que ahí se contemplan que no estén de acuerdo, pero no para pedir la retirada, porque para nosotros es un comienzo
y es una plataforma de trabajo, y que en ningún caso entiendo yo que ese borrador vaya a contribuir a perjudicar los servicios públicos, sino todo lo contrario. Lo que se está intentando es precisamente garantizar servicios públicos de calidad y controlar el gasto de las administraciones locales. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartís en un 95% el discurs de la portaveu del Partit Popular, però no compartís la seva interpretació del concepte rebuig. Rebuig no és retirar, rebuig és rechazar. Jo entenc que el Partit Popular, que mana en aquests moments en el govern espanyol i que mana en la Generalitat Autònoma Valenciana, la Generalitat Valenciana té que presentar esborranys, és el que li toca, com nosaltres així quan presentem les ordenances locals, i vostès pues, aporten idees, no les aporten, critiquen, alaben o fan el que tinguin que fer. Però el que se demana a la moció és rebuig a la proposta de modificació de l'articulat de la llei de bases de règim local, no que se retire. Evidentment, tenim que tractar, tenim que parlar. Coalició Compromís està presentant en els foros en els que està present les seues modificacions, les seues propostes. Per cert, al sí de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, molts alcaldes del Partit Popular han rebutjat la proposta de modificació de la llei de bases. Per què? Bàsicament per dos motius, per tres motius. Perquè no queda clar el finançament, torna a no quedar clar el finançament, i al final l'experiència diu i dirà que acabarà pagant-lo poca ropa, que és a dir, els ajuntaments, nosaltres, vostè, jo, la gent que està en el públic. Lo primer. Lo segon, que ataca l'autonomia local reconeguda en la Constitució espanyola. I lo tercer, evidentment, que ataca a la pròpia identitat del poble valencià. Nosaltres vàrem decidir soberanament tindre una llei de comarcalització i aquesta llei se la carrega a l'allà, a l'ordre d'allà. Per a nosaltres, com a poble, la identitat de les comarques és fonamental i que per ser se la tinga que carregar una llei estatal, doncs, com vostè comprendrà, nosaltres no estem d'acord, però que nosaltres no estem dient que se retire. Nosaltres el que demanem és un rebuig a l'actual esborrany, no que se retire, se té que treballar sobre ell, evidentment. Alguna paraula més? Sí. El portavoz del Partido Popular está haciendo lo contrario a lo que muchos de sus, probablemente porque tienen responsabilidad de gobierno, a lo que muchos de sus compañeros de partido en otros municipios están haciendo. Exactamente lo contrario. Y por eso, en el mes de julio, esto ya se retiró. Para meditarlo. Esto plantea dos cuestiones fundamentales. Quita competencias a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos de menos de 20.000 habitantes, y reduce el número de concejales. Es un ataque directo a la autonomía municipal. Un ataque directo porque además resta pluralidad a los municipios. Con esta medida salen beneficiados los partidos políticos con mayoría, lógicamente, y los partidos minoritarios desaparecen del arco político. Eso es lo que ustedes plantean con esta medida, una de ellas. Y además trasladan a las entidades municipales, a las entidades locales, a los ayuntamientos, los problemas que no generan. 28.000 millones de euros corresponde el total de la deuda viva a los ayuntamientos. Solo la Comunidad Valenciana, 12.000 millones. El 50% de todos los ayuntamientos del Estado español es la deuda de la Comunidad Valenciana. Y están trasladando a los ayuntamientos esa problemática que además es el recurso más próximo que tienen los ciudadanos. Es un atentado en toda regla a la autonomía local. Un atentado en toda regla a la autonomía local. Y esto es lo que están planteando desde el Partido Popular y sus propios compañeros, los que están en los municipios, los que tienen que trabajar con el ciudadano, aquellos que trabajan con los ciudadanos porque tienen responsabilidad de gobierno, que ustedes no tienen, están pidiendo que eso no se haga efectivo, que no se les resten competencias. ¿Cuantísimos ayuntamientos tenemos de menos de 20.000 habitantes? ¿Y qué van a asumir las competencias ahora? ¿Quiénes? Las diputaciones van a asumir las competencias. Y serán ellas las que... Nadie podremos juzgar a las diputaciones, porque sepan ustedes que a los diputados no los elegimos nosotros. Son concejales que se llevan directamente allí y por tanto no son elegidos con voto directo. Ellos serán los que lleven la gestión. Ellos serán los que... Nadie podrá valorarlos. Nadie podrá valorarlos. A los concejales de un ayuntamiento sí que se les puede valorar. Si hacen una buena gestión, se les da el respaldo. Si hacen una mala gestión, se van fuera. Las diputaciones, los diputados, ¿quién los va a valorar? ¿O vamos a votar ahora también a los diputados?
no vamos a votarlos. Por tanto, me parece un ataque directo a la línea de flotación